Buenos días, Nicanor Moscoso, ¿me escucha? Sí, lo escucho muy bien. Buenos días. ¿Cómo está, mi querido amigo? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de Hablando Claro con Nelson Salazar. Primero, feliz año, Nicanor. ¿Cómo recibe este año usted? Pues muy bien, con una buena cosa, que usted me ha invitado por primera vez a su programa, que siempre lo veo, y muchas gracias. Qué chévere. Siempre para servirnos. Y no va a ser la última, por supuesto, no va a ser la última. Pero Va a ser la primera de muchas, ojalá. No, sí, por supuesto. Claro, la idea es hablar y principalmente porque estamos en época de elecciones, Nicanor. Y yo estaba leyendo un dato que me parecía súper interesante. De hecho, el noticiero empezó así con ese titular. Avisorando un desastre en el tema de las asignaciones de escaño, y lo tenía por acá. ¿Cree que cuando se cambió, Nicanor, y con esto empezamos, el método de escaños, sabían el caos que esto iba a pasar o no lo cuadraron así? Mire, a la mayoría que existía en ese momento en la Asamblea Nacional, que era comandada por el expresidente Lenín Moreno y el actual presidente Guillermo Lasso, que hacían la mayoría en la Asamblea Nacional, sabían lo que estaban haciendo. Pero lo que perseguían ellos en ese momento es que a través de ese método poder entrar a la Asamblea Nacional con esos partidos pequeñitos que lo estaban acompañando, con esos independientes que de repente van y quieren con pocos votos llegar a la Asamblea Nacional. Eso es lo que perseguían, pero no se daban cuenta el daño que le estaban causando a la gobernabilidad de los cantones del país, de los más de 220 cantones que tenemos. Le hacen un daño tremendo. Lo único que pensaban ellos es que con el 2 o 3 o 4% de votación puedan llegar a la Asamblea, como llegaron algunos de los que se encuentran ahí, que especialmente pertenecen a esos partidos pequeños. Y fíjese usted que en aquella ocasión los partidos que en ese tiempo era, bueno, lo que es la Revolución Ciudadana, el correísmo, que lo conocemos rápidamente, y el Partido Social Cristiano fueron los que se opusieron al cambio del método, porque sabían lo que se venía. Fíjese usted, en Guayaquil, en la alcaldía de Guayaquil, para citarle un ejemplo, siempre ganaba León Febres Cordero y Jaime Nebot con el 60% aproximado de votos, lo que les permitía tener un 65-70% de los concejales. Esto significa que si eran 20 concejales, para hacerla fácil el número, ellos tenían 13 o 14, y con eso pudieron gobernar la ciudad sin ningún inconveniente, y se han desarrollado de esa manera. Lo mismo sucedía en Quito, cuando había una hegemonía de algún partido político, que era más la Izquierda Democrática, que tuvo con Paco Moncayo, creo que fue de los últimos que tuvieron ese tipo de mayoría. Pero luego destruyen. Fíjense lo que va a pasar en Guayaquil. En Guayaquil hay una disputa cerrada entre tres candidatos. La señora Cintia Viteri, actual alcaldesa, Jimmy Jairala y Aquiles Álvaro del correísmo. Es decir, que no van a superar el 30% quien gane las elecciones. Y con el 30%, lo que van a poder tener de los 16 o 17 concejales que tiene Guayaquil, no más de 3 o 4. En el mejor de los casos tendrán 5 concejales, con lo cual no hacen una mayoría. Y vamos a regresar a aquellos momentos en que, como usted sabe, los políticos comienzan a querer enseguida a ver qué va a pasar después de 2 años. Claro. Y comienzan a atacarse, porque después de 2 años hay nuevas elecciones, las elecciones presidenciales. Entonces vamos a ver un caos. Y para poder gobernar estas ciudades, ¿qué es lo que va a tener que hacer la alcaldesa? Negociar. Claro. ¿Y cómo negocia? Entregando, te doy el aseo de calle, te doy obras públicas, te doy el financiero, te doy recursos humanos, te doy parques, te doy la basura. O sea, eso es lo que va a volver a suceder en nuestros cantones, y lo hicieron sin importarles lo que pasaba en el país, porque lamentablemente esa es la clase política y de líderes políticos que tenemos en el país por el momento. Lamentablemente es algo que va a ocurrir y que estamos a las puertas. Y Nicanor, no hay salida, es decir, no hay alguna forma de que esto se pueda evitar, porque la ciudadanía no va a entender un poco el tema, aunque ahora, por ejemplo, el tema de la plancha no sé si les termina favoreciendo, o aún con la plancha el método de Webster trae estragos. No, es que la plancha lo único que hace es que dentro del partido de una sola vez se establezca quiénes son los que ingresan. Nada más. Antes se peleaban, si por ejemplo un partido sacaba 3 concejales, pero de la lista, que eran por ejemplo 10 concejales, podía el quinto o sexto tener más votos que el primero.
Entonces entraba el quinto o sexto. Hoy no, hoy en la lista cerrada significa que el orden que entregó el partido, ese es el que se elige. Mire usted. Pero, por eso ya no es casi necesario saber el nombre de los concejales. Chuti. ¿Por qué? Porque es lista cerrada. Ya eso no, ahí... Y fíjese usted, cuando se cambió de lista cerrada a lista abierta, era porque también había abuso de los partidos políticos, que como nadie sabía ni le interesaba quiénes iban en la lista de diputados o en la lista de concejales o consejeros en aquellos tiempos, ponían a cualquiera, ponían a personas que simplemente le iban a obedecer lo que ellos decían. Y eso descalificó mucho el sistema. Por eso entramos a las listas abiertas, que también trajo problemas de debilitamiento de los partidos políticos, porque venía una guerra interna entre los candidatos para ganarse votos entre ellos. Y en los tribunales, y en ese tiempo se llamaba tribunales electorales y luego Consejo Nacional Electoral, las peleas que habían por la pelea por el conflicto de votos que en los reconteos era entre miembros de la misma lista, no de un partido con otro, ¿no? Totalmente, claro, porque de pronto el que estaba detrás era más famoso y quería más votos para poder meterse una cosa. O sea, Nicanor, siempre va a haber problemas, ¿no? Siempre va a haber problemas, pero dentro de los sistemas hay que ver cuál es el que menos problemas le va a traer a la gobernabilidad, porque usted decía algo interesante y creo que debemos ser conscientes de esto. Si hay ingobernabilidad, no se va para atrás ni para adelante. Creo que Lasso es el vivo ejemplo, o sea, no hay para dónde. Lasso entró con una mínima de asambleístas y eso era, o sea, ya se avisoraba esta vaina, ¿no? Y fíjese usted cómo es el comportamiento de nuestros políticos, y en este caso el comportamiento que tuvo el señor Lasso, obedeciendo a los odiadores que lo acompañaban. Y de esto vamos a ser muy claros. Él tuvo la oportunidad de tener gobernabilidad en el país. Por supuesto. Cuando al inicio tuvo la posibilidad de que Jaime Nebot, Rafael Correa y él lleguen a un consenso político. Y cuando hablamos de consenso político, estamos hablando de tres políticos de alto nivel, el presidente electo y los dos principales líderes del país, que estaban poniéndose de acuerdo. Y hoy ellos pudieran enfrentar, por ejemplo, el tema de narcotráfico, de criminalidad, de mejor forma, claro, porque estarían juntos trabajando en ese sentido. Iban a tener sus diferencias en muchas cosas, porque piensan diferente, pero tenías un nivel de gobernabilidad poniendo de acuerdo a los principales líderes del país. ¿En qué eligió el presidente Lasso? El poco de traidores, de poquitos asambleístas independientes, y hoy tenemos ese reparto que es conocido. ¿Por qué? Porque un día necesita una mayoría, entonces tiene que entregar un hospital o una aduana. Al otro día necesita otra mayoría, le quita el hospital y se lo entrega a otro. Y vemos nosotros cómo muchos directores y muchos directivos de las instituciones del Estado duran poco tiempo, precisamente por el toma y daca que lamentablemente él ingresó, porque así fue su voluntad política. Entonces, podemos decir que fue un capricho de ese momento, fue algo que lo quisieron hacer tal vez, no sé, pensando en dañar en ese momento a Revolución Ciudadana, Alianza País, y las consecuencias que vamos a vivir ahora son tremendas. Por eso le digo, lamentablemente los odiadores que lo rodeaban le obligaron prácticamente a hacer eso. Los medios de comunicación tradicionales también criticaban ese accionar. Fíjese usted que cuando alguien está de acuerdo con el correísmo, pensando en algo positivo, es criticado por el solo hecho de coincidir con el correísmo. Pero debemos entender que esa fuerza política representa el 40% de votos. Claro. Con un candidato desconocido, mi señor, con un candidato desconocido en el país, sin partido, con un partido prestado, alcanzó el 34% de votos en el país en la primera vuelta. Y el que lo seguía, el presidente Lasso, peleando el segundo y tercer puesto con el 19%. O sea, no puede desestimar a una fuerza política dentro de un país de esa manera. Es lo que siempre hemos mencionado. O sea, no es cuestión de pelearse por pelearse, sino que respetar incluso la representatividad que lo hace. Nicanor, este asunto de llegar con asambleístas, yo y concejales siempre lo he defendido porque el tema de la ingobernabilidad es terrible. En Quito, por ejemplo, ¿qué va a pasar en Quito? Que los porcentajes son incluso hasta menos que en otros lados. ¿Qué va a pasar si la gente, que yo con todo el respeto le digo a la gente que sigue a Yunda y que quiere votar por ellos, está bien, la gente puede votar por el que le dé la gana. Pero ¿qué va a pasar si Yunda gana
y todos estos recursos que están pendientes se resuelven luego de ganar. Vamos a tener a Quito, a la capital, a la principal ciudad, por decirlo, por la capital, nuevamente en conflictos porque Yunda gana, se posesiona o no lo van a dejar posesionar. Vea, la clase política quiteña está cometiendo unos errores imperdonables que lo único que hacen es perjudicar a nuestra querida capital. En las próximas elecciones, le digo lo que va a pasar por la experiencia que uno tiene en política, y la he visto gracias a las actividades que tengo en 140 elecciones más o menos que he asistido en América Latina. Y veo que suceden cosas, pero no tan trágicas como la que vamos a vivir aquí en Quito. Mire, el señor Yunda va a ser candidato, ya es candidato, nadie le puede quitar la candidatura. Está pendiente un procedimiento que lo podría a él dejar al margen de sus derechos políticos y no poder asumir la alcaldía si es que la gana. Si él gana la alcaldía, esa noche del 5 de febrero, cuando ya se sepa quiénes son los concejales, va a comenzar una guerra de alianzas, de negociaciones, de todo tipo. ¿Por qué? Porque habrán pequeños grupos de 4 o 5 concejales, cuando máximo habrán otros grupos de 2 y otros grupos de 1 concejal, ¿no? Peleándose por elegir al vicealcalde, porque como no tendrán alcaldes, entonces tendrán que autoconvocarse. Es verdad que la COTAC dice que el alcalde es el que tiene que convocar a la sesión de consejo, pero eso eso lo pusieron los legisladores, es para que precisamente el alcalde tenga manejo de una situación en la que no tenga una mayoría. Entonces, pero en una situación como esta, quizás el Tribunal Contencioso Electoral o el procurador o un juez, como lo hacen ahora ahora los jueces dictan todo. Un juez por ahí de la Concordia, de cualquier lugar del país, decir lo que debe hacerse. Y eso se convocarán, porque eso tendrán que convocarse. Y entre ellos elegir el vicealcalde para que se posesione de alcalde. Entonces, imagínense lo que va a suceder y la calidad que va a tener de administración el municipio de Quito es tremenda. Ojalá que a quien gane las elecciones le permitan posesionarse y luego tengan la altura los políticos que sean electos de dar gobernabilidad y de pensar en cada una de nuestras ciudades. Pero esto es culpa no de la gente, es culpa de quienes en su momento tuvieron la mayoría para hacer este desastre en la asamblea. Totalmente, siempre lo hemos dicho y todo es por la pugna, la pelea, la riña de ese momento para destruir a ese rato y nunca piensan en lo que va a pasar en posterior. Nicanor, dígame. Y mire, y hay una cosa, que cuando hacen eso, piensan en que en la próxima elección con poquitos votos van a llegar. Y cuando llega la elección no tienen ni esos poquitos votos. No llegan. Mire usted que había muchos movimientos provinciales especialmente, ¿no?, que tenían votos en aquella ocasión. Y luego ahora ni siquiera aparecen en la asamblea, porque ni siquiera ese poquito de votos tuvieron. Entonces simplemente le dejaron hecho un daño al país. ¿Crees, Nicanor, que la gente en Quito, solo hablando de Quito, que tiene esta particularidad de Yunda, que me parece interesante, debería dejar el fanatismo a un lado y pensar en en ciudad, es decir, en darle la oportunidad, aparte del fanatismo, a la persona o a cualquier persona que no vaya a generar conflictos? Mire, en las elecciones presidenciales anteriores, yo en las entrevistas que tuve, siempre mencionaba que me preocupaba mucho la polarización en la que nos han metido en el país los políticos, pero apoyados ampliamente por los medios de comunicación grandes, libres que tenemos históricamente en el país, que eran los que han hecho que en el país seamos o correístas o anticorreístas. Para unos, si no eres correísta, eres perro. Y para el otro, si eres correísta, eres borrego. Claro. Entonces, no estamos pensando en qué personas son las que nos van a gobernar, sino que no importa lo que sea. Fíjese usted, llegamos al punto, y en esto no es que a mí me gusta despreciar a las personas ni calificarlas, pero sí lo podemos ver ampliamente qué es lo que podía suceder con uno o con otra persona en un cargo. En Guayaquil, los ultraderechas, odiadores al máximo en Guayaquil, querían que el Guillermo Lasso renuncie su candidatura para que sea Yunda quien enfrente
a Arauz porque le daban más posibilidades a Yunda. Ah, no, no era Yacu. Perdón, a Yacu Pérez. Le daban más posibilidades, perdón, a Yacu Pérez a que le gane a Arauz. No les importaba quién gane. Chuti. Le importaba era ganarle al correísmo. Y vea, yo no he sido nunca simpatizante de los candidatos de ultraderecha, como el caso de Guillermo Lasso, pero si me hubiese tocado elegir entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, yo votaba por Guillermo Lasso. Claro. O sea, y creo que lo haríamos muchísimo, quizás hasta sin querer, pero era lo mejor que se podía presentar en ese momento. Pero los radicales piensan así, no están viendo cuál es la figura que mejor nos puede representar en la ciudad, por más grande o más pequeña que sea, en las asambleas o en el país mismo. Bueno, eso es un asunto que ojalá que la gente en Quito principalmente tome conciencia y imagínense ustedes, mis hermanos quiteños, que tenemos mucha gente por allá que nos ve, ustedes votan por el que les cae bien, porque que está bonito, porque está chévere, pero va a generar un conflicto terrible en este sentido. Nicanor, ¿cuál es tu lectura de la consulta, principalmente en la pregunta de la reducción de asambleístas? Y si no tengo mal el dato, el aumento de los asambleístas nacionales. ¿Por qué? Mire, el tema de la consulta popular yo creo que fue un consejo que le dieron unos novatos políticos al presidente Lasso, creyendo en que lo que ven en la televisión, que lo que ven en las fantasías políticas es posible. A él lo metieron en esto con el propósito de rescatar algo de popularidad, poniendo preguntas obvias y haciéndolo junto en la campaña electoral, tratando de canalizar alguna votación hacia sus candidatos, es decir, a los candidatos de Creo. Pero ya el pueblo tuvo una experiencia con el 7 veces sí. Ya tuvo esa experiencia y sabe que estos son enganches y que hay unas preguntas de cajón que son obvias. Entonces, a las personas común, a una persona común, le dice, vamos a poner menos asambleístas, va a decir, sí, que haya menos asambleístas, ¿para qué sirven los asambleístas? Pero para los que entendemos un poco de política, mire usted, si reduce el número de asambleístas, ¿qué es lo que va a quitar? Va a quitarle a las pequeñas provincias, principalmente, representación. Cuando usted hace política para servir a su provincia o a su ciudad, quiere participar del poder y solo participando del poder se sirve. Entonces, en provincias que hoy tienen 5 asambleístas, porque son medianamente pequeñas, van a pasar a tener 2. Entonces, 1 o 2 fuerzas políticas serán los representantes y el resto de la ciudadanía no queda representado. El costo que tiene la asamblea no tiene ninguna incidencia en la economía del país. Así es. Absolutamente para nada. Los costos no tienen ninguna relevancia. Es nada más que una forma de, habiendo atacado tanto a la asamblea, hoy valerse de ese tema. Como también el tema de las extradiciones. Claro. ¿No? La extradición, veis que la extradición es en general para todos los delitos internacionales que se puedan cometer y que no solamente están ligados al narcotráfico, ¿ya? Pero se vende la idea de que es solo para los narcotraficantes. Eso también podría servir para una persecución política. Ya, mañana, y esto se lo digo así, lo digo públicamente porque es mi manera de pensar. Mañana alguien le quiere hacer daño al presidente Guillermo Lasso. Acuérdense que hay un grupo de asambleístas o diputados, como se lo llama en los Estados Unidos, que, contrarios a la línea democrática, digamos, unos republicanos, que pusieron incluso una denuncia de que el presidente del Ecuador, haciéndose eco de los informes periodísticos, tenía empresas en paraísos fiscales, incluso en los Estados Unidos, que tiene muchos departamentos, que tiene a nombres de otras personas, o sea, utilizando testaferrismo. Mañana a él le pueden hacer una persecución y pedirlo en extradición porque ha cometido un delito en los Estados Unidos. Claro. Mire usted lo que acaba de suceder en Honduras. En Honduras yo estuve presente en la elección del expresidente Orlando Hernández. Cuando él estaba de candidato, estaba contra el progresismo, que era de la señora Zelaya, y ganó la presidencia. En los Estados Unidos inmediatamente lo respaldó porque era de la tendencia de su gobierno, y es normal, ese es el juego político internacional. No hay que atacarlo porque cada uno hace lo propio, la derecha o la izquierda internacional hacen lo mismo. Entonces, con justo derecho político, lo reconocieron inmediatamente, a sabiendas
que su familia tenía problemas con el narcotráfico. Chútica. A los pocos días al hermano lo meten preso en los Estados Unidos por narcotráfico. Y los Estados Unidos lo seguían a él respaldando hasta que terminó su mandato. Ganó la señora de Zelaya la presidencia y a los 10 días lo estaban pidiendo en extradición y hoy ya está extraditado a los Estados Unidos vinculado con el narcotráfico. O sea, esa es una herramienta muy difícil de manejar en países como los nuestros, donde se está utilizando a la justicia en temas políticos. O sea, eso es muy grave, el tema que tengamos, ya que podemos tener una persecución a todo nivel aquí en el país, cuando esa es una situación soberana. Claro, actualmente tenemos convenios de extradición. ¿Para qué seguir ahondando en este asunto? Pero se lo hace queriendo apoyar a los candidatos de Creo y con eso llamar la atención. Pero otra vez regresamos al punto inicial, ¿no? O sea, es el calor del momento, es dañar ahorita, es evitar, pero lo que va a venir después, y yo lo decía también, que le puede regresar como boomerang a ellos. Incluso el tema del Consejo de Participación. No, que vamos a ir a la Asamblea, que no sé qué. Y si mañana en las elecciones que vienen presidenciales gana el progresismo y ellos tienen la mayoría en la Asamblea y ellos van a decidir los órganos de control, otra vez van a reclamar. Vea, esto sucede en todos los países en donde un líder alcanza una mayoría suficiente en la Asamblea, pasa a tener todos los poderes del Estado. Vea, por eso, ¿por qué le dicen a los contrarios a Bukele en El Salvador que es un dictador? Claro. Porque Bukele, primero que habían dos partidos, el FMLN y el Partido Arena, que se repartían mitad todos los poderes históricamente, hasta que apareció un candidato que sacó más del 55% en la primera vuelta, les ganó las elecciones y al año que hacen las legislativas le gana, pues alcanza como el 65, el 70% de asambleístas. Todito. Entonces puede hacer todo y ahora fíjese usted que no tenían ellos reelección y ahora van a ir a la reelección y el pueblo quiere la reelección y posiblemente gana con el 75-80% de los votos. Entonces, ese es el juego político. Si mañana cualquier partido en el Ecuador tiene una mayoría en la Asamblea, pues nombrará todo. Nombrará todo. Y vea, y por ejemplo, y fíjense usted, un gobierno como el que tenemos, ahora creo que tiene 12 asambleístas, menos de 15 asambleístas, yo no tengo. Sí. Pero le aseguro que si en el la próxima asamblea que se elija después de 2 años, que tenemos elecciones de presidente y de asambleístas, el partido Creo no llegará a 5 asambleístas. Así es. No fortalecieron su grupo. No, ni lo va a fortalecer. Vea, usted se da cuenta que no hay ningún partido, ni el mismo partido Creo, haciendo campaña por el no. Perdón, haciendo campaña por el sí. No. Sí, por el sí. No hay. ¿Por qué? Porque el que haga campaña por el sí, lo declaran adepto a Lazo, y Lazo no llega al 20% de aprobación. Así es, y nadie quiere eso. No va a tener quien le haga campaña por el sí. Tendrá que hacerlo él desde la presidencia de la República, que es un poco difícil, ¿no? Nicanor Moscoso, muchísimas gracias, amigo, por este tiempo. Espero que no sea la última vez para seguir conversando sobre estos temas. Quedan muchas cosas. Se viene un mes movido en elecciones y esperamos tenerte en otra ocasión. Nicanor, tus palabras para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias y mi mensaje a los ecuatorianos, participemos activamente en la campaña política. A los líderes de los partidos, principalmente a los que están en funciones, no abusen del dinero del Estado para hacer campaña. No es bueno eso, es muy malo hacerlo y eso la gente lo termina viendo. No el que se va a reelegir por gastar más dinero, ni el que gasta más dinero es el que gana las elecciones. Es el que vende mejores sus ideas y muestra una mejor personalidad, mejor ética y deseos de servicio a los ciudadanos. Y a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad, pues, y siempre a las órdenes. Nicanor, nos vemos. Chau, chau. Chau. Muy bien, ahí estuvo Nicanor Moscoso en este primer momento de las entrevistas.